podemos decir que el Estado, a ver, es terrible, porque esto de ciencias sociales con, ¿cómo se dice? Con motosierra, ¿no? Pero bueno, es así. El Estado para mí básicamente es un dispositivo que define si, desde el punto de vista de las clases dominantes, el Estado es un dispositivo que sirve para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Esas son las crisis. No, las crisis son los momentos en los cuales los sectores dominantes, los sectores concentrados de la economía, como bien se dijo, aprovechan para pasarle a la sociedad todas las pérdidas y privatizar todas las ganancias posibles. Esto no es una anomalía, es así, eso es lo que sucede durante la crisis. Porque uno puede ver, y de hecho está en la Comisión Nicola, los informes de la Comisión Nicola del Parlamento de la fuga de capitales en la caída del modelo neoliberal, claramente como los propios beneficiarios fugaban todo lo posible porque su ciclo de acumulación es hacer los negocios en Argentina y después fugar el dinero. ¿Cuánto hay? 150.000, 180.000, 200.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Es decir, nosotros tenemos que desplazar a la clase dominante, porque la clase dominante que hemos tenido en los últimos 2 siglos ha demostrado que no merece gobernar la patria. No está a la altura de las circunstancias. Porque uno puede decir, no, son unos capitalistas horribles, llenos de barro y de sangre, como decía uno por ahí, pero reinvierten todo, quieren dominar la sociedad, pero quieren conducir el conjunto de la sociedad. Bueno, nosotros no vamos a perseguir ese sueño. Si los burgueses sueñan los burgueses con ovejas electrónicas, uno podría preguntarse, es su problema. Lo que nosotros sí tenemos que tener en claro es que esta gente no merece, no puede gerenciar la Argentina porque simplemente lo ven como una vaca. Le sacan toda la leche que pueden, cuando no haga más leche la carnean, venden la carne al exterior y como son empresarios dinámicos, con los huesos hacen gelatina. Y ya está. Esa es la visión que tienen de la patria. Bueno, nosotros tenemos una visión de la patria un poco distinta, de la patria, de la nación, de la solidaridad entre las generaciones, expresada en los hechos por la Administración Nacional de Seguridad Social, que hace parte del Estado de Bienestar, que es exactamente lo contrario del dispositivo que quieren estos sectores, la oligarquía. No es más socializar pérdidas y privatizar ganancias, sino efectivamente, cuando hay una crisis, repartir el peso de la salida de la crisis entre la mayor cantidad de actores, como hizo Néstor, y sobre todo distribución del ingreso, aumento del mercado interno, no solo por una cuestión de que funcione económicamente eso, sino por una cuestión de acumulación de poder. A nosotros no nos votan seres abstractos de ideas platónicas, nos votan los laburantes, nos tienen que votar los profesionales de la clase media, no puede ser que el 11% de la clase alta más la clase media alta argentina le imponga su agenda al 88% restante, y a veces lo logran. Y eso lo logran de diferente manera, como veremos, pero sobre todo lo que está en juego para mí, lo que está en disputa es para qué sirve el Estado. Digo, no hay un Estado puro, no somos, desgraciadamente, quizás algún día lo seamos, un Estado noruego, que se va el ministro del gobierno anterior con sus 5 asesores y llega el nuevo ministro con 5 asesores y ya está. Bueno, quizás Noruega lo puede hacer porque el petróleo en Noruega es un monopolio del Estado y no está en la Unión Europea. Está en la OTAN, que tampoco es muy lindo, pero al menos no se comieron ninguno los vikingos. De ahí que lo importante para mí sea que el poder del Estado no es algo que tengamos que soslayar en las polémicas, en los debates, y que siempre debe estar presente. Decir, el poder del Estado no, ahora hay otras fuerzas, el ONGismo y esas cosas que nosotros debemos rechazar de plano, porque son muy aburridas además. No, nosotros vamos a disputar el poder del Estado. Por eso mismo no le perdonan a Néstor y a Cristina lo que hicieron. Ni a nosotros nos van a perdonar. Pero estamos todos, por suerte, en esa cuestión. Entonces la política como un eje central. ¿Qué hacen nuestros adversarios? Bueno, hay una heavy rotation de temas. Tenemos la inflación, una época, después viene la inseguridad, después viene estamos aislados del mundo, después que el fútbol argentino es una catástrofe, pero que si ustedes se fijan, hay una consecución de temas que lo que buscan infundir es pánico, temor.
usan la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, y todas esas cuestiones es porque necesitan una sociedad de rodillas para imponer sus soluciones. ¿Sí? Acá no pueden decir lo que van a hacer, por dos razones. Primero, porque los economistas de masa, digamos, son los personeros en su gran mayoría de los 90, y sabemos lo que sucedió en los 90. Y segundo, quizás no les interesa elaborar un plan económico, porque el plan económico se los va a hacer el Fondo Monetario Internacional y se lo van a hacer las grandes corporaciones. Los gerentes financieros van a pasar a manejar los ministerios. Entonces, frente a esa construcción de un sector dominante, de un bloque dominante, nosotros tenemos que tratar de desenmascarar y de predicar que estas cuestiones de pánico que se busca infundir, no ponerlas en su justa dimensión, ponerlas en su quicio correcto, y no dejar que la sociedad se arrodille. Una sociedad atemorizada es una sociedad dispuesta a aceptar todo. Atemorizada porque desaparecieron los compañeros, en una época atemorizada porque no había más moneda, con las hiperinflaciones, todo antes que eso. Bueno, y así sufrimos después la consecuencia. Ejemplo prácticamente del libro, el anteproyecto del Código Penal. Yo no lo leo, pero viendo un poco toda esta cuestión, todo este afán destructivo a niveles de ultraje, ¿no? Porque ni siquiera es una derecha que tenga algunos niveles de abstracción teórica, y dicen van a liberar a los presos, ¿no? Las prisiones se abren, los presos escapan y todos somos presos de los presos. Pero dicen que en el anteproyecto del Código Penal también hay algunas cositas que se refieren a sanciones a las empresas. Entonces, ¿no será que ahí está la operación simbólica de nuestros adversarios? Que si van a soltar todos los presos, no al nuevo Código Penal, y en realidad lo que buscan es defender los intereses y la impunidad de esas empresas, porque de hecho nosotros hemos juzgado y seguimos juzgando a los genocidas. Entonces, ¿dónde están los civiles? Si nunca hubo golpes militares en la Argentina. Lavalle lo fusila a Dorrego con una carta de un oligarca ahí del Carril, creo que era, y de todos modos tenemos los golpes, son siempre cívico-militares, siempre están los civiles, siempre hay una cuestión importante. Obviamente, mutatus mutandis, ceteris paribus, invocamos a esas dos divinidades, creo que es en latín eso, ¿no? Es en latín, invocamos a esas dos divinidades latinas para recordar que en el juicio de Nuremberg la mayoría de los 24 acusados eran civiles y que había 6 militares, pero que el resto, los responsables de la cosa más horrible que ve la historia, eran civiles. Entonces hay que ir por ese componente civil. ¿Cuál es la operación simbólica que desarrolla la oligarquía? Lo que proponen es perder la libertad en nombre de la seguridad, ¿no? La libertad como un valor consustancial a la vida en sociedad, en nombre de su visión de la seguridad, que es exclusivamente represiva. Por supuesto, nosotros creemos en la prevención, en la educación y en la integración como las cuestiones fundamentales. Ahora, si efectivamente hay que aplicar algo de coacción, bueno, se hace en el marco de la ley y del modo que, por ejemplo, fue la cuestión en Rosario el otro día, que no se tiró un tiro. Entonces, aparentemente funciona. Un 90% de prevención y un 10% de coacción. Después lo que no la inversa, que el otro es el enemigo, el miedo al otro, que es una clara señal de los débiles. Después proponen perder la política en nombre del honestismo. El honestismo es la cuestión del nombre del honestismo. El honestismo es ese síndrome que les agarra a algunos diputados de la oposición o legisladores de la oposición: esto es malo porque es deshonesto, o supuestamente deshonesto, y no tienen pruebas, pero tienen ese poder mediático que permite acusar a alguien, inculparlo, procesarlo, condenarlo, sin más trámite, en 5 o 6 páginas. Si eso repetido permanentemente hace una condena, hace un triunfo del honestismo, que no es la honestidad, que no es el compromiso militante, sino que, como todos los políticos son malos, mejor dejemos los políticos de lado, en nombre precisamente de ese honestismo del cual la televisión chorrea, ciertos canales de televisión chorrean de modo continuo. Y después perder lo social en nombre del individualismo, ¿no? En nombre del individuo. Retoman así una vieja idea de Margaret Thatcher: la sociedad no existe, solo existen los individuos, ¿no? Cuando en realidad desde Aristóteles sabemos que la suma de las partes
o el todo, mejor dicho, es superior a la suma de las partes, ¿no? Si nosotros no somos 40 millones de átomos, somos 40 millones de argentinos y de argentinas. Eso es lo que nos hace un pueblo, una nación. Por eso necesitamos el instrumento del Estado para seguir con lo que estamos haciendo. De lo contrario, somos 40 millones de átomos, 40 millones de individuos. Uno ve la televisión y solo hay propagandas para el segmento ABC1, ¿no? Bastante aburridas últimamente. Entonces, en esta cuestión de perder la libertad en nombre de la seguridad, perder la política en nombre del honestismo o del tecnicismo. Hay muchos políticos, pongamos técnicos. Fíjense lo que pasó en Grecia, un gobierno de técnicos. Terrible un gobierno de técnicos. Justamente es el fin de la política. Cuando uno escucha a la señora Lagarde ahí en el Fondo Monetario, no, pero este informe no es político, es técnico. Eso es claramente un símbolo de barbarie, donde los problemas económicos y sociales tienen soluciones políticas, después una instrumentación técnica. Pero si nosotros pensamos que los problemas económicos y sociales tienen soluciones técnicas, estamos en la barbarie. Evacuamos la política y viene alguien con un librito y nos dice lo que hay que hacer. Entonces, y ya para ¿cómo mismo tiempo? Nosotros somos parlamentarios, tenemos tiempos. Señor presidente. No, señor presidente. Para mí el objetivo de la oligarquía es que debe desarticularse el movimiento nacional y debe desarticularse a cualquier precio, no importa cómo, verdades, mentiras, no hay otra, su horizonte insuperable es ese, desarticular el movimiento nacional. Y no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho muchas veces. Cuando Cristina dice, estamos divididos desde el 25 de mayo de 1810, es reconocer un estado de cosas. El asunto es cómo dirimimos esas diferencias en marcos institucionales creados a tal efecto, que eso es una constitución, que acá hablamos también de algún día habrá que rever ese texto, para adecuarlo a los tiempos, para rendir cuenta de la realidad. Pero la experiencia histórica nos demuestra que la oligarquía no ha tenido absolutamente ningún problema en llevarse puesta a la patria para liquidar al movimiento nacional. Hoy hubo un acto en Ensenada para el festejo de la recuperación de YPF y eso me llevó a estudiar un poco ese episodio del golpe contra Perón en el 55, en el cual la flota sublevada, o parte de la flota sublevada, planteaba bombardear la refinería de La Plata, que era una de las cosas importantes de la construcción, del aumento de la productividad, de la industrialización de la Argentina. Es decir, bombardear la refinería como ya habían bombardeado tanques de nafta en Mar del Plata. Es decir, no tenían problema, ¿no? Tanto que se hablaba de se evacuaron residentes de Berisso y de Ensenada. Los platenses se preguntaban si la onda expansiva iba a llegar hasta la ciudad. Es decir, estamos hablando de cosas que no salen los domingos a la noche en algunos canales, ¿no? No sé, pero que pasaron. ¿Y por qué eso era plausible en ese momento? Porque ya habían bombardeado la Plaza de Mayo, en un acto de guerra abierta. Entonces después viene la masacre, Operación Masacre y todo lo que pasó, después las desapariciones. Es decir, hay que liquidar el movimiento nacional porque el movimiento nacional es portador de un modelo económico, ¿no? Ese modelo económico de industrialización con justicia social, de mercado interno, de algunas cuestiones, creo yo, que son importantes de recalcar, que es darse cuenta, y creo que también vos lo expresaste muy bien, quien fija un precio ejerce un poder. Claramente, cuando estaba el dólar a 14, era ejercer un poder. Ejercer el poder fáctico, el poder de las corporaciones, el poder de la economía concentrada, por sobre el poder institucional, democrático, por sobre la política. Y triste papel hacen nuestros queridos colegas de la oposición cuando entran de furgón de cola de estas propuestas, porque creen que, las corporaciones van a desarticular el movimiento nacional y después vendrán a gobernar la Argentina ellos. No, van a gobernar los dueños. Y ellos, como mucho, podrán ser gerentes menores. Cuando en realidad lo que decimos es, no, vengan de este lado, si la lucha es la misma. Creo que de las mejores cosas que hicimos en el tema de la 125 fue pasar, pero era de noche, el discurso de Alfonsín en la rural. Me parece que eso era una cuestión fundamental, porque ahí se veía bien que los enemigos que tuvo Alfonsín Alfonsín no cae por los paros de Saúl Querido. Alfonsín cae porque dijeron, bueno,
hora de socializar pérdidas y privatizar ganancias. Y se fija un precio, se ejerce un poder y se establece un determinado régimen. Nuestro régimen, creo yo, nuestro modelo económico, se basa en dos cosas: en el pleno empleo y en la soberanía nacional. Y quizás haya que pensar también que para conseguir el pleno empleo hay que ser soberanos, y que para ser soberanos nosotros necesitamos conseguir ese pleno empleo. Cuando uno ve las recetas que se dan en todos lados, lo primero que hace un gobierno liberal es romper el espinazo del movimiento obrero, romper una huelga, poner a la sociedad de rodillas y tratar de pasar el modelo del sálvese quien pueda. Entonces me parece que nosotros tenemos que pelear esta cuestión del pleno empleo y esta cuestión de soberanía, sabiendo que esta es una revolución en paz y que en las revoluciones a veces uno avanza, a veces uno se detiene, a veces retrocede, a veces vuelve a avanzar, que las cosas no son lineales. La política, el hecho político, no es un hecho que se construya de modo lineal y progresivo, es más bien dialéctico. La política, no dudo mucho que algún día lleguemos a un lugar donde diga liberación 2 kilómetros y llegamos a liberación. La política es una tensión permanente, pero del modo de resolución de los conflictos que nosotros planteamos, que es la manera democrática e institucional, está la diferencia entre nosotros, que somos civilizados, aunque hay algunos peronistas, y la diferencia con la oligarquía, que son bárbaros, puesto que proponen soluciones técnicas para problemas sociales y económicos, y porque no dudan en llevarse el puesto al país, a la sociedad y a las instituciones, con tal de imponer su modo de acumulación económica. ¿Venimos con el tiempo? Bueno, entonces, rápidamente, como falleció hace poco el compañero Laclau, quería simplemente señalar una cosa muy linda, que es que el populismo siempre fue traído como un insulto. Yo escribí hace un par de años un textito, una parodia, ¿no?, del famoso "Un fantasma recorre el mundo". En este caso, un fantasma recorre el mundo es el fantasma del populismo. Todas las fuerzas de la globalización neoliberal se han unido en santa alianza para acosar ese fantasma. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los principales dirigentes de los países desarrollados, los neoconservadores y los socialdemócratas. ¿Qué posición alternativa no ha sido calificada de populista por sus adversarios del pensamiento dominante? ¿Qué sector dominante, a su vez, no ha lanzado frente a esos fenómenos sociales que no entiendo que no responden a los intereses inmediatos el epíteto saliente de populista? Y me parece que el trabajo de Laclau fue tomar, como muchos otros pensadores nacionales, el tema del populismo no como un adjetivo, sino hay que trabajarlo científicamente para que sea una categoría de análisis. ¿Qué pasa? Esta élite, que tanto denosté al principio, esta oligarquía tan educada con tantos diplomas, el problema es que no tiene las categorías de análisis, o no las trabaja, que rinden cuenta de las realidades de acá. Entonces se llaman populismo, porque es una manera de meter en la misma bolsa a Lázaro Cárdenas, a Getúlio Vargas o a Goulart, a Haya de la Torre, el peronismo, por supuesto, porque no es una categoría política europea. Y no están mal las categorías políticas europeas, creo que son muy útiles. Pero de repente, cuando surgen fenómenos de un momento, de un tiempo y de un espacio, que no es el tiempo y espacio que está reflejado por libros de un saber convencional de otra época, y es posible que nos equivoquemos. Un libro brillante desde el punto de vista intelectual, que es Las ideas políticas en Argentina, de José Luis Romero, habla del peronismo como fascismo. Evidentemente es una lástima porque el libro es rico y muy interesante. A la pifió, ¿no? ¿Pero por qué? Por la falta de tener categorías que rindan cuenta de las virtudes y de los límites de las experiencias populares en América Latina. Pero en economía, justo a nosotros, se nos dio por conceptualizar la cuestión del estructuralismo económico, que, valga la pena mencionarlo, era un poco la teorización de lo que estábamos haciendo con la sustitución de importaciones fácil, luego con la difícil, con la necesidad de la presencia del Estado, con los claros límites de las burguesías llamadas nacionales. Sería estupendo que se exista, pero no podemos correr siempre atrás del Santo Grial. Y entonces la idea
del estructuralismo en economía, que es un invento latinoamericano, y ahí encontramos nombres como Aníbal Pinto, un economista chileno, que habló de la heterogeneidad estructural, es decir, cómo en el mismo momento coexisten diferentes niveles de productividad de diferentes épocas históricas y cómo eso tiene que ver con el salario. Un ejemplo, puede haber personas que trabajan en el campo como en el medioevo, como en la época precolombina, y van a tener salarios de la época precolombina. Al contrario, el tipo que está en la nanotecnología o en los satélites, que ahora tenemos satélites, nanotecnología, cohetes, un montón de cosas, van a tener otro tipo de productividad y otro tipo de salarios. Lo importante de nuestra política económica justamente es ser homogéneos desde el punto de vista de la estructura económica. La construcción del Estado de Celso Furtado, que Celso Furtado decía se efectivizó en Brasil solo como fruto de una voluntad política. Digo, esas cosas no existen de modo espontáneo. Los mercados desempeñaron siempre un papel auxiliar, señala Celso. Y este pensamiento culmina en su faz política con el plan trienal de Perón en el 73 y, creo yo, pese a sus idas y vueltas en su pensamiento, el libro de Raúl Previs, Capitalismo Periférico, Crisis de Transformación, sigue siendo interesante. Esta cuestión del estructuralismo económico, bueno, es la visión, es el populismo económico, uno podría decir. Y Laclau lo que dice simplemente es que el populismo es un modo de construir lo político, que no es el modo de construir lo político en Estados Unidos, que no es el mismo modo de construir lo político en Europa, es nuestro modo de construcción política. Y de ahí la idea interesante de transformar lo que es un adjetivo calificativo en una categoría de análisis. Creo que en estos años no solo hemos estado, el gobierno nacional y la conducción con Néstor y con Cristina han estado a la altura de las circunstancias, sino que han rendido cuenta de los acontecimientos en la realidad, no en el mundo platónico de las ideas, para alcanzar determinados objetivos. Nosotros no hablamos de gobernancia, hablamos de gobierno, o de gobernabilidad, o de vocación de poder. Queda mucho por hacer, queda la cuestión de la concentración económica, tenemos un montón de cosas, necesitamos varias generaciones de militantes en el proyecto nacional y que cada uno también logre llevar adelante esta cuestión del trabajo de la inteligencia. Si estamos en el gobierno, pues gobernaremos y transformaremos la realidad. Si estamos un poquito, pues trataremos de defender todo lo que tenemos y de seguir avanzando. Y si nos toca momentáneamente hacer la oposición, pues haremos valer nuestras posiciones. Para concluir, les quiero recordar que una de las primeras cosas que dijo el dictador Lonardi al derrocar a Perón, y eso lo tengo en un diario original de época, es que él iba a frenar la inflación. ¿Cómo? Bajando el gasto público, recortando los salarios de los funcionarios. Como vemos, hay una profunda coherencia en los planes de la oligarquía. Nosotros también somos coherentes, somos militantes. Así que, muchachos, muchísimas gracias. Te ayudamos.